Me acompañan con sus Biblias a Gálatas capítulo 2. Hoy vamos a analizar los versos del 6 al 10. Pero desde la semana pasada les comenté que Gálatas 2 del 1 al 10 es un párrafo completo, así que quiero que ahorita leamos los versos del 1 al 10 para poder entender bien los versos del 6 al 10. Y el sermón de hoy se llama El mensaje, no el mensajero. Vamos a leer todo este párrafo completo. Dice: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la incircuncisión, también obró eficazmente para conmigo a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Este es el pasaje completo que es una unidad completa, y nos vamos a centrar entonces en los versos del 6 al 10. Hay algo muy interesante en la cultura de hoy en día, y es que las personas ya tienden a idolatrar a otras personas. Ahora muchos siguen cierta tendencia, se visten de alguna manera, compran algunas cosas, piensan de una manera. ¿Por qué? Porque están siguiendo a una persona. Lo que esa persona haga, vea, vista, piense, diga, las personas tienden a irse por ahí. Un ejemplo muy notable es ahorita las celebridades de Hollywood. Las celebridades de Hollywood no son más que actores y actrices, no son nada más. A pesar de ello, lo que está haciendo nuestra cultura, no sé si se han fijado, es usarlos para promover, desde siempre productos, pero tristemente funciona. Nada más porque tal persona promocionó un producto, llámese shampoo, llámese teléfono, llámese brazalete, las personas lo compran. Y lo peor del caso es que no nada más productos, también nuestra cultura los usa para promover ideologías y estilos de vida. Ahorita tenemos a celebridades de Hollywood siendo representadores en la ONU. O sea, ¿por qué un actor de Hollywood, una actriz, va a tener algo que hacer en la ONU? ¿Por qué no mandan a alguien que esté preparado verdaderamente para hacer ese tipo de papeles? Nuestra cultura es la responsable. Y las personas, en lugar de prestarle atención a alguien que sepa en el tema, alguien que tenga estudios, o al menos que la persona misma se ponga a pensar las cosas, lo triste es que siguen a estas figuras con los ojos cerrados. Haga lo que haga, cambie de opinión, no cambie, las personas los van a estar siguiendo ciegamente. Y esto obviamente es desastroso para sus vidas. Ellos no se dan cuenta, pero el hecho de estar siguiéndolos, como dijo Jesucristo, son guías ciegos guiando a otros ciegos, y ambos van a caer en el hoyo. Y así es el ser humano. Lo que hace el ser humano muchas veces es buscarse un ídolo. Por más humano, por más frágil, por más débil que sea el ídolo, el ser humano siempre se busca el ídolo y lo abraza con todas sus fuerzas. Algo interesante es que en el pueblo de Dios no es muy diferente la situación. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, los cristianos veían a los apóstoles casi como dioses, y eso era para mal. Muchos ponían mucha de su fe y mucha de su esperanza en los apóstoles. Unos de ellos son los maestros judaizantes que estaban desviando a los gálatas.
Y a lo largo de la historia, muchos grandes maestros que se han levantado de la fe cristiana, las personas tristemente los han llevado a un extremo. Tanto así que la Iglesia Católica Romana, ¿qué hace con muchas personas? Los canoniza, dice que son santos, personas que tienen una autoridad, una vida muy extravagante, pues algo que debemos de reconocérselos y alabárselos. El apóstol Pablo siempre reconoció la autoridad que tenían las personas. Por ejemplo, en Romanos 13, a los gobernantes, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Sométanse a las autoridades, hay que reconocerlas. A los apóstoles, él dijo, ellos son apóstoles, ese título, esa autoridad, nadie se las quita. Pero Pablo siempre dijo, pero esas autoridades son falibles, son hombres, vaya, van a terminar equivocándose, van a terminar fallando en algún punto. Pablo siempre tuvo claro que lo único infalible es la palabra de Dios. El único que está libre de errores, libre de fallas, siempre va a ser Dios mismo. Y lo que siempre va a ser eterno, lo que va a ser siempre firme, siempre fijo, va a ser el Evangelio. Y eso es lo que Pablo, si se fijan en Gálatas, desde que lo iniciamos, es lo que está argumentando. Y esta es la actitud que tiene Pablo en este pasaje, de que no hay que idolatrar a ningún ser humano, sino que hay que nada más reconocer su autoridad. En los versos del 6 al 8 vamos a ver que el mensaje que trajo Pablo en lo que vimos la semana pasada permaneció intacto. Recordemos que Pablo en los versos del 1 al 5, ¿qué fue lo que hizo? Se iba a Jerusalén. Ya vimos que fue a Jerusalén por causa de la hambruna. Él fue a llevar la ayuda, pero no nada más fue eso. Acuérdense que tuvo una reunión privada con los apóstoles y otros cristianos. Ahí les presentó el evangelio que él predica y los resultados fueron de que el mensaje permaneció intacto. Y en los versículos del 6 al 8 ahorita vamos a ver más comentario de Pablo sobre eso. Dice el verso 6, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, acuérdense que así les llamó Pablo a los apóstoles en el verso 2, aquellos que tenían reputación de algo. Ahora Pablo aquí hace en sus Biblias muy probablemente venga entre paréntesis y Pablo dice, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Es un comentario que nos debe llamar la atención, es un comentario que acaba de decir Pablo aquí. Y aquí nos está previniendo sobre sobreestimar a las personas, incluidos los mismos apóstoles. Vaya, los apóstoles tuvieron un papel único. Nadie como los apóstoles, así como nadie como Moisés. Pero aún así, ¿qué dice Pablo? Lo que eran, nada me importa. La verdad, Dios no hace acepción de personas. Los falsos maestros que estaban enseñando en Galacia, ellos tenían un concepto como que muy importante, muy guau sobre los apóstoles que estaban en Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan y básicamente todos los demás. Ellos tenían un concepto entonces muy sobrevalorado sobre ellos. Ellos decían, es que en ellos se encuentra la verdad, hay que seguir a ellos, a esos apóstoles, cueste lo que cueste. Irónicamente vamos a ver que ellos decían que los apóstoles predicaban el evangelio más las obras de la ley y eso era totalmente falso. Pero acuérdense que desde el versículo 1 Pablo está defendiendo su apostolado. Los maestros judaizantes decían, es que Pablo no tiene autoridad alguna. Los que sí tienen autoridad son los otros apóstoles. Así, por eso dice Pablo aquí, lo que eran ellos, la verdad nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pablo no se sentía chiquito delante de los apóstoles, no decía, no, sí, están todos juntos, todos ellos caminaron con el Señor Jesús, voy a hacer lo que ellos digan, ¿verdad? Me voy a quedar callado, es más, si dicen algo malo del Evangelio, me voy a quedar callado. Claro que no. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Lo que eran, nada me importa. Llámense como se llamen, sean apóstoles o no, a mí nada me importa lo que son ellos. Tampoco rechazó su autoridad apostólica. Tampoco está diciendo, si eran apóstoles, la verdad no me interesa, soy un rebelde sin causa. Tampoco Pablo está diciendo eso. Pero Pablo aquí menciona una verdad muy importante y es de que Dios no hace acepción de personas. Esto es distinción. Dios no hace distinción entre unas personas y otras. Dios no amó más a los apóstoles que a ti, que a mí. Dios no amó más a Pablo que a los apóstoles. Dios tampoco amó más a Pablo que a nosotros.
A ellos, la única diferencia entre ellos y nosotros es el grado de responsabilidad que les dio Dios. A ellos les dio una responsabilidad tremenda, por todo lo que les dio Dios, les dio una responsabilidad tremenda. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Eso es lo único que nos distingue, en que Dios les dio más responsabilidad. Que a lo mejor ni siquiera nos gustaría tener una responsabilidad tan grande como ellos. Nosotros como seres humanos, tristemente, sí tendemos a hacer acepción de personas, sí tendemos a hacer una distinción entre las personas. Siempre mostramos un trato diferente con qué tipo de personas. Si es una persona rica, si es una persona famosa, si es una persona influyente, vaya, tendemos a estar ahí de lambebotas, diríamos, nada más tratando de agradarla, dándole el mejor trato del mundo. Pero ¿qué cuando es una persona pobre? ¿Qué cuando es una persona que nadie sabe nada de ella? ¿Qué cuando es una persona que, vaya, no es nada influyente? Pues tristemente muchas veces tendemos a ser esa persona como menos, no la procuramos, no le prestamos atención a lo que dice, decimos, pues es que es esta, ¿a qué opinión va a tener en este tema? Pero nosotros debemos de ser, así como dice la Biblia, imitadores de Dios. Y aquí dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, nosotros no debemos de hacer acepción de personas. Y esto lo podemos ver en el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo trató de la misma manera a pecadores, pobres, niños, enfermos y gentiles. Esas clases de personas que les estoy diciendo en tiempos de Jesucristo eran relegados, vaya, nadie los quería. Los judíos, los fariseos los hacían mucho menos. ¿Qué era lo que decían los fariseos cada vez que el Señor Jesús comía con pecadores? ¿Cómo va a estar comiendo con pecadores? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo es que está con las prostitutas? Que cuando estaba con los niños el Señor Jesús, ¿quiénes eran los que le decían algo? Ni siquiera los fariseos, ¿quiénes eran? Sus discípulos. Señor, quita a ese niño. ¿Y qué le dice el Señor? No, si no se hacen como Él, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús trató igual a estas personas que a judíos, que a fariseos, que a recaudadores de impuestos y a personas de prominencia. El Señor Jesús no hizo distinción alguna entre esas personas. Delante de Dios todos somos iguales. Dios no se fija en lo que somos aquí. Dios no se fija en si somos presidentes. Dios no se fija si somos dueños de algo. Dios no se fija si tenemos 30 casas. Para Dios no hay distinción. Dios no hace acepción de personas y nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas. Volviendo al punto, Pablo, después de hacer ese paréntesis, dice, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Aquí la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy pone entre paréntesis otra palabra y es muy útil. Nada contribuyeron. Esto significa que ellos, cuando les presentó el Evangelio, nada le agregaron al Evangelio. No dijeron, está perfecto, Pablo, nomás se te pasó este pequeño comentario sobre el Evangelio. O nada me corrigieron, pues, lo podemos poner también ahí. Dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Está bien eso, nomás que esto que dijiste está mal, necesitas corregirlo. No, Pablo dice, ellos nada contribuyeron. El mensaje que Pablo había recibido por revelación es el mismo que los apóstoles habían recibido. Podemos decir que también por revelación, pero ellos lo tuvieron por medio de la boca física, pues, del Señor Jesucristo. Los apóstoles no requerían la circuncisión para ser salvos. Los apóstoles tampoco decían que había que bautizarse para ser salvos. Los apóstoles tampoco dijeron que había que cumplir ciertos sacramentos para ser salvos. Los apóstoles tampoco dijeron, sí la fe en Cristo, pero más estas buenas obras. Da tu dinero, ayuda a las viejitas a cruzar la calle. Los apóstoles no añadieron ninguna buena obra a la salvación. Ellos no vieron ninguna diferencia entre el mensaje que Pablo predicaba y el que ellos predicaban. Y esto fue un golpe letal para los maestros judaizantes. Acuérdense, ellos querían justificar sus enseñanzas con los apóstoles en Jerusalén. Ellos decían, ellos sí tienen el verdadero mensaje, Pablo fue el que lo cambió todo. Pero aquí ¿qué está diciendo Pablo? Esos apóstoles nada contribuyeron, nada le agregaron al mensaje que yo estaba predicando. Qué sorpresa debió haber sido para estos maestros judaizantes, pues, enterarse de que los apóstoles que a lo mejor tanto veneraban, nada agregaron al mensaje que Pablo estaba predicando. Verso 7.
sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro a los de la circuncisión. En lugar de haber entrado en desacuerdo, en pleito, en debate con Pablo acerca del mensaje, los apóstoles vieron y comprobaron de que Dios estaba obrando a través de Pablo. Dice ahí que vieron que se me había encomendado el evangelio. Este comentario nos hace entender de que Pablo recibió el llamado de parte de ¿quién? De parte de Dios. No lo comisionó nadie. Otra vez nos volvemos a 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, ni de parte de hombres, sino de parte del Señor Jesucristo y de Dios el Padre. En otras palabras, los apóstoles nada más corroboraron lo que Dios ya había hecho. Ellos nada más vieron el ministerio de Pablo, vieron su mensaje y lo único que le dieron fue luz verde. Vaya, tú síguele. O sea, nosotros no te estamos mandando ni mucho menos. Ellos entendieron que Pablo tenía un llamado a los de la incircuncisión. Aquí una traducción literal así dice, a los de la incircuncisión. Una traducción más libre va a decir a los gentiles, a los no judíos. Por lo tanto, ellos no comisionaron a Pablo. Ellos vieron su llamado, ¿de parte de quién otra vez? De parte de Dios. Ellos no comisionaron a Pablo de ninguna manera. Y aquí dice que Pedro tenía el llamado a los de la circuncisión, si se fijan ahí. Vieron que se me había encomendado el mensaje a los de la incircuncisión, así como a Pedro a los de la circuncisión. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está diciendo, yo tuve el mismo llamado que tuvo Pedro, de la misma manera, de la misma autoridad, de la misma calidad. Yo tuve ese mismo llamado, pues. Acuérdense que Pedro, podríamos decir que es el líder de los apóstoles. Acuérdense que él era el vocero. Cuando pasaba algo, ¿quién era el que abría la boca primero? Pedro, para bien o para mal. Sabemos que Pedro decía muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero al menos Pedro era el que tenía ahí cierto liderazgo entre los apóstoles. Y dice Pablo, así como Pedro estaba llamado a los de la circuncisión, de igual manera yo estaba llamado a los de la incircuncisión. Entonces aquí Pablo está diciendo, si ustedes reconocen que Pedro tiene cierta autoridad, cierta llamado de parte de Dios, dice Pablo, yo tengo exactamente el mismo, nada más que para otras personas. El verso 8 nos va a dar más luz sobre esto, dice, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo a los gentiles. Aquí este comentario es para reforzar lo que acabamos de ver en el versículo 7. Aquí habla Pablo bien de Pedro, dice que Pedro tuvo un llamado correcto y un ministerio muy próspero con los judíos, pero dice que así como el Señor obró mucho a través de Pedro, así de la misma manera obró también con Pablo. Aquí quiero que noten que el Señor obró en dos personas, a dos audiencias diferentes. Pedro a los judíos, Pablo a los no judíos, a los gentiles. ¿Cómo es que el Señor obra en dos personas diferentes, a dos audiencias diferentes? La única respuesta es a través del mismo mensaje. Eso es el punto clave aquí. Tanto judíos por medio de Pedro, tanto gentiles por medio de Pablo, ellos recibieron el mismo mensaje y es por eso que se puede decir que el Señor obró a través de ellos. Y podemos sacar dos cosas de este versículo 8. La primera es que nos da un gran recordatorio que nos hace siempre humildes. Nos humilla, se escucha feo, pero nos humilla, nos hace humildes. Y es que el Señor es quien obra. ¿Qué dice Pablo al principio, otra vez en el verso 8? Porque aquel que obró, ¿quién es el que obra? Es el Señor. Pedro no obra, Pablo no obra, es el Señor quien obra eficazmente a través de Pablo y a través de Pedro. Recordemos que cuando predicamos el Evangelio no es nuestra elocuencia, no es nuestra capacidad de persuadir, no es cuán explícito presentamos el Evangelio, no es nada de eso lo que trae salvación a las personas. Es, otra vez, el Señor quien obra eficazmente a través de nosotros. Y esto es importante porque estamos acostumbrados a confiar en nosotros mismos. O sea, nos ponemos toda nuestra esperanza en nosotros, en cómo lo hago, en qué también lo hice, se me trabó la lengua en este momento, a lo mejor fue por eso que no se convirtió, pero no,
Y cuando servimos al Señor, tristemente nuestra mentalidad muchas veces no cambia. Seguimos pensando que cuando yo hago algo para el Señor, es en mis fuerzas, pues. Es en qué tan bien lo puedo hacer yo, en qué tan perfecto pues lo tenga que ser yo, pero no. Este versículo nos dice que ¿quién es el que obra? Entonces, es nada más el Señor. Y también, si nuestro servicio a Dios prospera, ¿a quién tendemos echarle todas las flores? A nosotros. Esta vez lo hice bien, es que yo dije esto, es que lo convencí, es que yo hice esto, pero no, el único que obra eficazmente en nosotros es el Señor. Él es quien hace la obra. Y número 2, Dios obra en todos los cristianos de diferentes edades, estatus social, idioma, inteligencia, aspecto físico, etc. El Señor obra en los cristianos, sea del color que sea de la altura que sea, de la misma manera. ¿Y cómo es? A través del mismo mensaje del Evangelio. Así como Pablo y Pedro tuvieron sus ministerios muy fructíferos por medio del mismo mensaje, así todos los cristianos de todos lados tienen sus ministerios fructíferos porque el mismo mensaje. Así como dice ahí Apocalipsis 5:9, todos los cristianos traen almas de todo pueblo, lengua, tribu y nación, pero siempre a través del mismo mensaje. En el verso 9 vemos el compañerismo en el Evangelio. Dice el verso 9: al reconocer la gracia que se me había dado, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí no me gusta dejar pasar nada, y lo primero que Pablo dice es que ellos reconocieron la gracia que se me había dado. Es lo que estamos viendo ya desde los versos 6, 7 y 8. Ellos nada más reconocieron la gracia. Ellos no se la dieron, ellos no nombraron a Pablo apóstol, ellos no le hicieron nada más que reconocer. Ellos nada más vieron la obra de Pablo y la reconocieron que era obra de Dios. Y aquí se refiere por primera vez en todo el párrafo por primera vez nombra los nombres de estas personas que parecían tener reputación. ¿Y quiénes son? Santiago, Pedro y Juan. A Pedro y a Santiago ya los ha mencionado Pablo. Si nos vamos al capítulo 1, a los versos 18 y 19, esta fue cuando, después de 3 años de la revelación de Pablo, se encontró a Pedro, que estuvo con él 15 días, y que también se topó a Santiago, el hermano del Señor. Aquí el personaje que nos salta a la vista es Juan. ¿Cuál Juan es? Sin duda alguna es Juan, el hijo de Zebedeo, apóstol de Jesucristo. Juan, autor del Evangelio de Juan, autor de las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera, y autor del Apocalipsis. Si se fijan, si pusieron atención ahí, Pablo ya no vuelve a hacer ninguna mención de Juan. Nada más dijo que ahí estaba y ya. El comentario de Juan pasó de largo nada más. ¿Por qué pasa de largo? Pues porque no dice nada sobre Juan. Es porque Juan, no fue relevante para el punto que les está dando a los Gálatas. O sea, Juan no tuvo ahí ningún punto importante. A diferencia, por ejemplo, de Tito. Acuérdense que de Tito mencionó en el verso 3 de que era griego y no fue obligado a circuncidarse. Pablo menciona a Tito aquí porque le fue útil para lo que les está queriendo enseñar a los Gálatas. ¿Por qué ya no menciona nada de Juan? Porque no pasó nada relevante para los Gálatas, pues, con Juan. Y aquí les llama que eran considerados como columnas o pilares, es otra traducción también buena. Columnas o pilares. ¿Qué significa eso? Porque Pablo les llama a ellos, dice que ellos eran considerados como pilares o como columnas. Hay muchas posibles respuestas, pero no me gusta divagar en las posibles respuestas. Y una respuesta sencilla y pues muy fundamentada en la Biblia es que concuerda muy bien con lo que leemos en Efesios 2:20, donde se dice que la iglesia está edificada en el fundamento de los apóstoles y en el fundamento de los profetas. El papel de los apóstoles hemos estado viendo que fue vital para la iglesia. Así, sus enseñanzas y sus misiones, pues su predicación fueron lo que formó pues la iglesia, así como otra vez dice Efesios 2:20, son el fundamento, la base. De ahí se construye para arriba.
O sea, son tan como los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, Abraham, ellos formaron el fundamento del Antiguo Pacto. ¿Y quiénes son el fundamento del Nuevo Pacto? O sea, ¿quién nos da las enseñanzas del Señor Jesucristo? ¿Quién nos da las interpretaciones, las profecías cumplidas? Pues la interpretación del Antiguo Testamento son los apóstoles. Por eso se les llama columnas o pilares. Y está bien el comentario. Acuérdense que Pablo ahorita dijo, no me importa lo que era. No debemos de seguirlos, no porque sean columnas o pilares debemos de decir que son infalibles. Vaya, Pedro negó al Señor Jesucristo, ¿qué tiene de infalible eso? Por supuesto que nada, pero al menos lo que sí tenemos en la palabra respecto a ellos es lo que debemos de seguir. Lo que hicieron estas columnas, dice Pablo, que nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo. Esto de dar la diestra del compañerismo es un simbolismo de aprobación o de aceptación. Es como si se dieran la mano derecha, pues, y dijeran, sí, o sea, tienen nuestro apoyo, tienen nuestro respaldo. Y si se fijan, los pilares o columnas de la iglesia le dieron luz verde a Pablo y a Bernabé. O sea, vaya, Pablo ya tiene todas las de la ley, pues, ya tiene todos los documentos firmados por los apóstoles para decir que lo que él predicaba era real, lo que él predicaba era cierto. Y vaya, esta diestra del compañerismo también muestra cómo los apóstoles iban a estar apoyando a Pablo de ahí en adelante. Tienen nuestro apoyo, cualquier cosa, nos marcas, a Bernabé también, tú nomás nos hablas y nosotros te ayudamos en lo que tú necesites. Y aquí es donde del versículo 1:11 hasta el versículo 9 de aquí, hay un segundo tema muy importante. El primer tema importante obviamente es el Evangelio de la libertad. El segundo ya quedó también delineado. Ese segundo tema es que Pablo ha recibido un Evangelio por revelación, no de parte de hombre. Pablo ha predicado ese Evangelio ¿por cuánto tiempo ya? Por 14 años sin haberlo cambiado ni por poquito. Y aún más, a pesar de que los gálatas pensaban que los apóstoles en Jerusalén tenían su mismo evangelio que acaba de mostrar Pablo aquí, que no, por supuesto que no, al contrario, ellos nada agregaron al evangelio de Pablo y que vimos ahorita, le dieron la diestra del compañerismo. Tienes todo nuestro apoyo, predicas el mismo evangelio que nosotros. Ese es el segundo tema, la aceptación pues del mensaje de Pablo. El caso ya se cerró con los gálatas. Los maestros judaizantes ya no tienen de dónde agarrarse, ya no tienen de dónde agarrar para justificarse. Ya no pueden acusar a Pablo de mentiroso. ¿Por qué? Los apóstoles dijeron, no, él es uno de nosotros. Nosotros acabamos de darle la diestra del compañerismo. Tampoco lo pueden acusar de no tener autoridad. ¿Por qué? ¿Qué acaba de decir en los versos 7 y 8? Así como el Señor obró con Pedro, vaya, así el Señor obró conmigo también. Entonces, ¿Pablo tiene autoridad? Claro que sí. Tampoco pueden escudarse en que, no, es que los apóstoles en Jerusalén predican el verdadero evangelio de nosotros. ¿Por qué? Acaba de decir Pablo que ellos nada agregaron al mensaje que él estaba predicando. La única conclusión a la que llegamos aquí es que los gálatas estaban predicando otro evangelio, como vimos en los versículos 1, capítulo 1, versos 8 y 9. No que sea otro, sino que ese evangelio es anatema, ese evangelio es maldito. Y dice Pablo ahí para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí los apóstoles reconocieron, así como ahorita leímos el mensaje, el llamado de Pablo a los gentiles. Ellos reconocían que Pablo tenía un llamado especial a los gentiles y ellos a los de la circuncisión o a los judíos. Pero esto no significa que Pablo estaba como que a Pablo le prohibieron predicar a los judíos. Eso no es lo que dice este versículo. Vaya, Pablo una y otra vez en Hechos dice que cuando llega a un lugar, ¿a dónde fue primero? Siempre llegaba a las sinagogas, a donde están los judíos, y ahí les predicaba el evangelio, y cuando lo rechazaban, se iba con los gentiles. Aparte en 1 Corintios 9, 19 y 20 dice que él le predicaba el evangelio a todos, que al judío se hacía como judío y al gentil como gentil. O sea, Pablo seguía predicando el evangelio a quien sea. Y esto tampoco significaba que los apóstoles nada más iban a predicar a los judíos. Por supuesto que no. Tenemos ahí el ejemplo en Hechos capítulo 9 y 10
de cómo fue Pedro a predicar a Cornelio y a toda su casa, y Cornelio era un gentil. Esto tiene una aplicación para nosotros, que independientemente de qué dones el Señor nos dé, de qué ministerio nos dé, nosotros podemos servirle en lo que sea. No es que yo nomás soy de aquí y nada más hago esto para el Señor. Por supuesto que no. Nosotros acuérdense que somos un cuerpo y nos necesitamos a todos, y nosotros debemos de servir en donde el Señor nos ponga, de lo que sea. Finalmente, en el verso 10, los apóstoles le recuerdan a Pablo recordar a los pobres. Dice el verso 10: solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. O sea, los apóstoles le dijeron a Pablo: está perfecto el evangelio que predicas, te damos la diestra de nuestro compañerismo, y predícale a los gentiles. Nada más recuerda a los pobres, es lo que están diciendo los apóstoles. Aquí primero se refiere a los pobres de Judea, de esa área. Acuérdense que iba a haber una gran hambruna y no tenían para comer. O sea, le están diciendo: acuérdate de los pobres, cuídalos, procúralos. Y para Pablo no fue nada nuevo. ¿Qué dice Pablo? Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Era obvio que me tenía que acordar de los pobres, casi dice eso Pablo. Aquí vemos que el evangelio de Pablo siempre fue práctico. No nada más era predicar el evangelio, también que estaba la acción. Por un lado, él tenía que hacer buenas obras. Él sabía que el evangelio de la libertad también lo hacía libre para tener una vida transformada y así empezar a hacer buenas obras para el Señor. De hecho, en el Nuevo Testamento nos queda muy claro que a Pablo ya nadie le tuvo que recordar que se tenía que acordar de los pobres, porque aquí tengo 3 pasajes, vamos a leer al menos 2, son cortos. Romanos 15 del 22 al 29, sobre cómo Pablo, si han leído las cartas, recuerda mucho el levantar una ofrenda para los pobres que están en tal lado. Aquí dice Romanos 15, 22 en adelante: por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien y están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. ¿Qué hizo Pablo ahí? Levantó una colecta para estas personas. 1 Corintios 16, del 1 al 4. Dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven contribución a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Si se fijan, Pablo hace el comentario ahí de levantar una colecta entre las iglesias para los que eran pobres. Aquí lo que se nos queda y el mensaje clave es que hay que recordar que la evidencia pues de una verdadera obra del Señor a través de su evangelio en una persona es a través de la vida transformada. ¿Cuáles son las evidencias de tu fe? Pablo tenía un ejemplo nada más, es el ministerio de los pobres. Mostraba que él había sido verdaderamente transformado por el evangelio. Y hay más, la más principal es: te alejas del pecado. Estás rechazando el pecado, buscas a Dios en oración, meditas en su palabra. El Salmo 1, ¿qué es lo que dice? Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se sienta en la silla de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué hace? En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Esa es una evidencia de un corazón transformado. Muchos tristemente entienden ahí que claramente el evangelio es la fe más las obras. Por eso dicen los apóstoles: predica el evangelio, pero acuérdate de los pobres, acuérdate que hay que hacer obras para ser salvo. Pero por supuesto que no. Las obras, las buenas obras siempre vienen de un corazón ya transformado, y es el punto que hace
Santiago en su segunda carta. De este pasaje, a la luz del título del sermón que le puse, el mensaje no el mensajero, como cristianos se nos manda a obedecer y someternos a nuestras autoridades de cualquier índole, sea política, religioso, laboral. El Señor nos manda a obedecerlos, a someternos. Por otro lado, siempre tenemos que reconocer que esas autoridades son falibles que se equivoca, falibles que comete errores. Por lo tanto, la autoridad final, así como Pablo, ¿dónde está? Está en el Señor y en su mensaje. Ahí es donde está la infalibilidad, ahí es donde no hay error alguno. Tenemos que encontrar siempre un balance entre darle una honra debida a la autoridad y una crítica constructiva, pues, o sea, de estar siempre viendo a la autoridad con una vista crítica, de reconocer sus errores. En nuestros propios círculos cristianos hay muchas imágenes de grandes líderes, de pastores y grandes teólogos que se levantan y son de mucha bendición para la iglesia. O sea, sus ministerios son de muchísima bendición, pero tristemente los cristianos empiezan a seguirlos con los ojos cerrados. Digan lo que digan esas personas, vaya, es cierto. Como figuras de la historia, pues están personajes como Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, Charles Spurgeon y muchos otros, donde muchos se concentran nada más en lo que ellos dicen y dicen, es que eso es la verdad, ahí está la verdad. Hoy en vida, ¿a quiénes tenemos? Pues hay grandes maestros como John MacArthur, John Piper, Paul Washer, Zurgel Michelin, Miguel Núñez y muchos otros que en realidad somos muy edificados con sus sermones, con lo que ellos dicen, pero, ¿qué dice Pablo? Lo que ellos son, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, ellos son falibles, ellos son como nosotros, ellos terminan siendo hombres. Aquí el punto es que muchas veces los seguimos sin cuestionarlos, y es ahí donde está el problema. ¿Qué hacían los bereanos? Escucharon a Pablo y a Bernabé, ¿y qué hicieron? Y a Silas, a Pablo y a Silas, ¿y qué fue lo que hicieron? Recibieron con solicitud el mensaje, ok, está bien, pero fueron a la palabra a ver si estas cosas eran así. Pablo entendió la falibilidad de los mismos apóstoles, vaya. Los maestros que tenemos ahorita, cristianos, no se comparan nada con los apóstoles, y aún así Pablo siempre consideró la falibilidad de los apóstoles. La única infalibilidad está en la palabra del Señor. Él es infalible, Él es Dios, Él no comete errores, y es ahí donde siempre nos tenemos que centrar. Pablo sabía que lo infalible que era la revelación que él había recibido, porque era un mensaje directo de Jesucristo. Así también nosotros debemos de considerar nada más infalible el mensaje de salvación que está en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender siempre, así como Pablo, de que cualquier ser humano comete errores, cualquier ser humano está propenso a equivocarse. Él en su tiempo entendió que los mismos apóstoles no eran infalibles a pesar de su gran autoridad, de la gran responsabilidad que tú depositaste en ellos. Y así también a nosotros, Señor, ayúdanos a tener siempre un pensamiento crítico, de estar siempre con los ojos abiertos ante nuestras autoridades y principalmente nuestras autoridades cristianas. Que nosotros jamás veamos a una persona, a un maestro cristiano como el que tiene la verdad, a quien debemos de seguir con los ojos cerrados sin abrir nuestras Biblias. Siempre ayúdanos a entender que el mensaje de tu palabra infalible está en la Biblia. Aquí en la Biblia es donde has depositado el Evangelio que salva y lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos siempre a permanecer en ella y a ser como los cristianos en vereda, de que cualquier mensaje que ellos recibían, ellos siempre iban a las Sagradas Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ayúdanos a entender esto y despídenos con bien. Amén.